Buenas tardes. Veamos a continuación puntos importantes sobre la sesión número 1, Introducción a base de datos. Este tema tiene las siguientes capacidades terminales. En primer lugar, reconocer la importancia de la base de datos y sus múltiples aplicaciones, y también identificar los componentes de la arquitectura de la base de datos, que son objetivos que en generales se buscan no trabajar en esta sesión del día de hoy. La competencia específica busca, ¿no?, al final de la sesión, que el alumno esté en la capacidad de identificar las características y el uso fundamental de una base de datos. Acá vemos el contenido en general de esta reunión, de esta primera sesión, donde vamos a ver puntos principales de cómo se trabaja una base de datos. En primer lugar, tenemos en cuenta en la parte introductoria que, de hecho, ¿no?, a través del manejo de la información, que poco a poco va creciendo, hay que trabajar herramientas correctas para que ese manejo de información sea lo más eficiente posible y que a través de ese manejo eficiente se pueda obtener decisiones que sean buenas para que se tengan mejores resultados. Esto dirigido hacia el trabajo de una empresa o el trabajo incluso de una persona. Justamente aquí es donde se tiene la urgencia de trabajar con una base de datos que nos permita llevar a cabo la administración de esta información de manera adecuada. Acá vemos en la siguiente diapositiva un concepto en general, ¿no? Lo que es una base de datos, que dice que es un almacén, entre comillas, que nos permite guardar grandes cantidades de información. Pero este almacén se tiene de manera organizada para que luego podamos encontrar y utilizar información de manera fácil y rápida. Entonces, no se trata de solamente un repositorio de información, sino se trata de un repositorio, pero en todo caso que está organizado, que está estructurado para que podamos tener una búsqueda eficiente y rápida de la información. El elemento principal de una base de datos es lo que se refiere a una tabla, que como vemos aquí en esta diapositiva, es algo parecido a lo que nosotros disponemos en un documento de Word, donde podemos a través de una tabla organizar información de empleados, como se muestra al costado derecho de la diapositiva, o si no, en la parte de fondo, un horario de clases, donde, claro, nosotros a través del horario nos organizamos y sabemos, ¿no?, en qué momento nos va a tocar tal curso y a qué hora, sobre todo. El detalle aquí que vemos en esta imagen se refiere a la estructura de una tabla, pero esto ya dirigido a lo que encontramos en una base de datos. Entonces, en una base de datos nosotros disponemos de una tabla que al inicio hay que colocarle el nombre de la tabla, como se muestra en la parte superior. Y en la parte inferior, en primer lugar, reconocer, bueno, lo que son columnas y filas, que en este caso las columnas están dirigidas a lo que son los campos y las filas están dirigidas a lo que son los registros. Y por otro lado, identificamos dentro de todos los campos o columnas uno que sea el campo clave, que es justamente el dato según el cual voy a poder identificar cada registro o fila de manera única. Es decir, por ejemplo, a través de una clave cliente, yo sé exactamente a qué cliente me estoy refiriendo. No tanto puedo hacer uso, ¿no?, del nombre o dirección o ciudad o estado, porque estos datos pueden repetirse para otras personas. Por eso, cuando vemos de que un nombre se repite, o una dirección se repite, o una ciudad se repite, o estado de igual manera, esto no sería oportuno definirlo como campo clave, porque el campo clave, entre otras cosas, se refiere a campos o a datos que no se van a repetir por ningún motivo. Acá tenemos una vista alterna o diferente en cuanto a lo que es la tabla dentro de una base de datos. Y en este caso, viendo cómo se generan tres tablas dentro de una base de datos. Entonces, el objetivo de poder definir diferentes tablas como estas de aquí, no se trata de que podamos trabajar de manera separada una tabla y por otro lado la otra tabla, sino buscar unir o relacionar una tabla con otra. Entonces, para poder unir una tabla con otra, se hace uso de lo que son claves primarias por un lado, o lo que se refiere a campo clave, como hemos comentado anteriormente, y por otro lado la clave foránea o foreign key también se le conoce. Entonces, mediante estos medios logramos unir una tabla con otra con el objetivo, ¿no?, también de reportar información compacta, integrada, y no una información por un lado y la información por otro lado. Justamente cuando logramos este detalle de unir una tabla con otra a través de claves primarias y claves foráneas, generamos lo que son relaciones. Y cuando hablamos de una base de datos que contiene relaciones como estas de acá,
estamos hablando de una base de datos que es relacional y que se basa en un modelo relacional como es básicamente este esquema donde se resume el contenido o estructura de 3 tablas en este caso. Lo que se refiere al sistema de gestión de base de datos se comenta a continuación. Este sistema gestor de base de datos es, bueno, en sí la herramienta mediante la cual se administra o gestiona esta información. Y hay que reconocer que existen muchos manejadores de bases de datos, ¿no? Como es MySQL, PostgreSQL, MongoDB y justamente nuestro Oracle que vamos a ver en el curso. Acá se comenta un poco más en relación a lo que es el Oracle y en realidad se trata de una organización o corporación donde incluso se ve el detalle de un estudio profesional, una carrera universitaria en este caso. Particularmente en lo que es Oracle y bueno, también otros manejadores de bases de datos, se aplica lo que es el lenguaje que se llama el SQL. Entonces, mediante el lenguaje SQL vamos a poder ingresar comandos específicos para que se logren resultados, en este caso, ¿no? De acuerdo a la tabla que genere dentro de la base de datos. Acá tenemos un resumen de lo que se refiere en cuanto a los comandos principales que se utilizan en una base de datos. Como por ejemplo, ¿no? El primer rubro que habla sobre DML o lenguaje de manejo de datos o manipulación de datos, donde procedo, ¿no? A, por un lado, ¿no? Generar reportes, insertar valores, actualizar, borrar o quizás hacer algún otro detalle en la parte de la base de datos. En la parte inferior tenemos el lenguaje de definición de datos, donde pasamos a crear tablas, alterar el contenido de la tabla, borrar una tabla y otros aspectos importantes. Lo que es el control del lenguaje de datos, ¿no? Sería para poder permitir o dar permisos, ¿no? A diversos usuarios para que trabajen con esta tabla o tablas. Y finalmente el control de transacciones, que utilizamos el commit, rollback o savepoint para establecer justamente el trabajo con transacciones, que bueno, eso ya se verá posteriormente en el listado. Entonces, eso sería básicamente el detalle en cuanto a este primer tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad y para que podamos esto considerarlo en la explicación que vamos a hacer en la ejecución misma de la sesión. Muchas gracias. Estamos atentos a cualquier consulta. Gracias.